Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el placer de recibir de nuevo al señor Ministro de Economía, Industria y Competitividad, don Luis de Guindos, al que hemos de agradecer que haya aceptado presentar a nuestro ponente de hoy, el presidente de Bankia, don José Ignacio Goirigolzarri. Querido ministro, la tribuna es suya. Autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Es un honor y una gran satisfacción para mí presentar esta mañana a José Ignacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo de Bankia. José Ignacio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y en Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Y su trayectoria profesional ha estado siempre vinculado al mundo financiero. Al acabar sus estudios, empezó a trabajar en el Banco de Bilbao y en el año 94, con la entidad ya fusionada en BBV, entró a formar parte de su comité de dirección en la responsabilidad de gestionar la banca comercial en España y las operaciones latinoamericanas. Más adelante, entre 2001 y 2009, fue consejero delegado del grupo BBVA. Durante todos estos años, José Ignacio se ha mantenido además vinculado a la docencia, ya que ostenta la vicepresidencia de la Deusto Business School y la presidencia del Consejo Asesor del Instituto Franklin. Y como todos ustedes conocen, en 2012 José Ignacio encabezó el nuevo equipo gestor que entró en Bankia con el objetivo de sanear, reestructurar y, en definitiva, dar un giro radical a la entidad. El encargo que José Ignacio recibió en aquella primavera de hace 5 años puede parecer sencillo visto desde el momento presente y especialmente a la luz de los resultados que su equipo está consiguiendo. Sin embargo, no hay que olvidar que por aquel entonces, en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional de primavera del año 2012, se señalaba a la eurozona como epicentro de la crisis financiera. Dentro de la zona euro, la principal preocupación era España y su sistema financiero. Y, a su vez, el principal problema del sistema financiero español era Bankia. Al final, yo, vía la regla transitiva de la aritmética, llegaba a la conclusión que el principal problema de la economía mundial en el año 2012, a principios del año 2012, era Bankia. En 2012, España se encontraba inmersa en una profunda recesión. Registraba tasas de crecimiento negativas del 3%, se destruyeron más de 800.000 empleos y la prima de riesgo, como saben ustedes, llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos. Y la situación derivaba en gran medida de los problemas del sistema financiero que estaban arrastrando al conjunto de la economía española. Era lo que se intenta evitar con la unión bancaria, el nexo muy negativo entre los problemas bancarios y los problemas macroeconómicos. En este contexto, España acordó con la Unión Europea, con los países de la zona euro, el programa de asistencia financiera, donde se fijaron las principales líneas de la profunda reestructuración del sector financiero que se ejecutó durante los meses siguientes. Este programa evitó el rescate completo de España con los costes políticos y sociales que hubiera conllevado. Incluso, yo creo que también evitó la salida de España del euro. Hoy se cumplen 5 años desde que la Comisión Europea aprobó el plan de reestructuración de Bankia, entidad que entonces recibió 22.000 millones de euros en ayudas y traspasó a Sareb activos por una cuantía aproximada de 50.000 millones de euros. Aquí es importante recordar que la finalidad última de estas actuaciones no fue salvar a los bancos, ni a los banqueros, ni a los accionistas, sino proteger a los depositantes y evitar el colapso del sistema financiero español y con él de toda nuestra economía. Desde entonces, la trayectoria de Bankia ha ido en paralelo a la mejora de nuestro país. La economía española se ha recuperado y se encuentra hoy en una fase de crecimiento sostenido por encima del 3%. Genera más de 500.000 de puestos de trabajo y las exportaciones marcan máximos históricos. Tras el intenso proceso de reestructuración y saneamiento realizado en estos últimos 5 años, el sistema financiero español se ha convertido en uno de los más eficientes de Europa. Así, el crédito fluye hacia el sector privado con normalidad
y en condiciones competitivas, favoreciendo de esta manera la inversión productiva. Asimismo, se ha reducido el stock de créditos dudosos en más del 45% y se está afrontando el reto de la rentabilidad en un entorno que, como todos sabemos, es muy complejo como consecuencia de los bajos tipos de interés. Por su parte, Bankia se ha transformado en una entidad solvente y de referencia en España como en Europa. Su evolución supone un hito cuantitativo y cualitativo de este proceso de reforma del sector financiero, ya que ha ido cumpliendo con éxito y en plazo su plan de reestructuración. Además, ha devuelto a sus preferentistas y accionistas minoritarios cerca de 5.000 millones de euros y ha generado para el Estado 1.800 millones de euros a través de la venta de un primer paquete de acciones y de los dividendos repartidos. El proceso de recuperación de ayudas continuará, ya que el Estado, como saben ustedes, aún mantiene una participación en Bankia del 66%. Con el fin de aumentar el valor de la entidad resultante, en el mes de marzo de este año, el FROB decidió la reorganización de sus entidades de crédito participadas a través de la fusión Bankia-BMN. Los planes del Gobierno, como es público, pasan por privatizar Bankia tan pronto como sea posible, pero sin perder de vista en ningún momento el principio de maximización de los ingresos resultantes de la venta en beneficio del accionista último, que es el contribuyente español. Pero más allá de la reestructuración y el saneamiento de la entidad, la buena evolución de Bankia no se explicaría sin el papel fundamental que ha jugado el equipo de dirección del banco, liderado por José Ignacio Gorigolzarri. Y estoy convencido de que esta buena gestión ha sido y será una de las claves para aumentar el valor de la participación del Estado en Bankia. Les dejo ya con José Ignacio Gorigolzarri, el auténtico protagonista de hoy, cuya presentación estoy seguro que, como siempre, será de gran interés para ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Muchísimas gracias a José Luis Rodríguez, al Foro de Nueva Economía, por darme la oportunidad de estar hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, a las personas que han hecho posible esta reunión. Y lo primero que quiero hacer es agradecerle al ministro Guindos, querido Luis, por tus palabras. Y además quiero agradecértelo de una manera muy profunda. No es una manera de hablar, ni es una cuestión meramente formal. Yo, como presidente de Bankia, le estoy agradecido por muchas cosas al ministro. Pero, sobre todo, hay dos temas de reconocimiento muy importantes. En primer lugar, porque él representa el compromiso que asumió el Gobierno español de que la gestión de Bankia iba a ser una gestión estrictamente profesional, sin injerencias políticas. Y hoy, 5 años y medio después, puedo decir que ha cumplido escrupulosamente ese compromiso. Y en segundo lugar, porque eso ha sido compatible y perfectamente compatible con la permanente actitud de ayuda por parte del ministro. Durante estos 5 años, el ministro Guindos nos ha apoyado y nos ha apoyado sin fisuras. Y por eso hoy quiero reconocerlo públicamente, darle las gracias en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Bankia. Dicho lo anterior, no les oculto que hoy es un día tremendamente emotivo para todos nosotros, para todos los que estamos trabajando en Bankia. Y lo primero que esta emotividad nos trae, por supuesto, son recuerdos. Y me van a permitir que les invite a acompañarme en un viaje en el túnel del tiempo. Y me gustaría que en este viaje en el túnel del tiempo nos fuéramos al año 2012. Algo ha comentado el ministro. En el año 2012, si llegamos al año 2012, nos encontraríamos con que en Europa había un mercado financiero absolutamente fragmentado. Recordaríamos cómo entonces los países económicamente más débiles de Europa tenían una crisis de liquidez generalizada. Y reconoceríamos también cómo el mercado estaba apostando, se estaba posicionando en contra del euro, en contra de la supervivencia del euro. En España, en este viaje, solo 3 datos para ponernos en situación. El PIB caía entonces en un entorno del 2,8%. Entonces, la tasa de paro, que era creciente, se situaba en el 26%.
y la prima de riesgo se situaba en el entorno de los 625 puntos básicos. Nosotros, el equipo ejecutivo que se incorporó en mayo a Bankia, fuimos 4 personas, estamos los 4 presentes aquí, Amalia Blanco, Pepe Sevilla y Antonio Ortega. Realmente, durante el periodo entre mayo y noviembre, que en noviembre fue cuando se aprobó el plan de reestructuración, durante este periodo básicamente teníamos 2 funciones. Por un lado, estabilizar la entidad y, por otro lado, apoyar al Gobierno español y apoyar a la Comisión Europea para la definición del plan de reestructuración que felizmente se aprobó precisamente hoy hace 5 años. Pues bien, hoy hace exactamente 5 años, a estas horas, yo estaba haciendo una presentación ante los 300 directivos de mayor rango de Bankia. Sabíamos que Joaquín Almunia, entonces vicepresidente de la Comisión, a las 10:30 iba a anunciar las características del plan de reestructuración en Bruselas. Y hasta ahora les estaba explicando a los directivos de Bankia 2 cuestiones. En primer lugar, explicarles a todo el equipo y de primera mano qué significaba el plan de reestructuración. Explicarles que suponía la obligación de reducir nuestra plantilla de 20.500 personas a 14.500 personas, que significaba que teníamos que cerrar 1.000 de las 3.000 oficinas y que significaba que teníamos que desinvertir más de 60.000 millones de activos. La segunda parte de esa presentación la planteé para explicar el plan estratégico que teníamos en mente, que entonces era la llama de esperanza que necesitábamos todos. No les quiero ocultar que lo pasé muy mal. Probablemente es una de las reuniones, si no la reunión más dura de mi larguísima vida profesional. Tras la reunión interna, me acuerdo muy bien que me tuve que cambiar de traje para prepararme para la reunión posterior que tenía, que era una rueda de prensa. La sudada había sido absolutamente enorme. Hoy, 5 años después, afortunadamente, todo esto nos parece extraordinariamente lejano. Hoy la economía española está creciendo con brío. Hoy la economía española está creando más de 500.000 de empleos al año y nuestra prima de riesgo está en el entorno de 110, 115 puntos básicos. Paremos el viaje por el túnel del tiempo y volvamos al presente, y volvamos a la presentación. A mí me gustaría estructurar mi presentación en 2 partes. En la primera, me gustaría reflexionar y compartir con todos ustedes el camino recorrido desde la perspectiva de cuáles han sido los pilares estratégicos que nos han conducido durante estos años, que, por cierto, son los mismos que nos van a conducir en los próximos. Y en la segunda parte de mi presentación me gustaría hablar del futuro y me gustaría compartir con todos ustedes cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras ilusiones y cuáles son nuestras aspiraciones, que entiendo es muy importante para todos ustedes, porque ustedes, lo quieran o no, son todos accionistas de Bankia. Pues bien, si tuviera que resumir las líneas de trabajo que definimos hace 5 años y que, insisto, ahora siguen vigentes, yo las estructuraría básicamente en 4 capítulos. En primer lugar, el gobierno corporativo. En segundo lugar, los valores y principios. En tercer lugar, el equipo. Y en cuarto lugar, los clientes. Y a continuación, me gustaría desarrollar cada una de estas líneas. Nuestro primer objetivo, cuando nos incorporamos a Bankia, era conseguir un gobierno corporativo excelente, lo que nos condujo, como todos ustedes recordarán, a un cambio total en el Consejo. Nuestro Consejo hoy está compuesto por 11 miembros, 8 independientes y 3 ejecutivos. Las personas que se incorporaron entonces y que hoy están, la gran mayoría aquí, son personas, como todos ustedes conocen, de reconocido prestigio y con currículums muy brillantes. Y como más de una vez lo he dicho, a todos ellos les estoy profundamente agradecido. Y les estoy profundamente agradecido porque entonces, como ustedes saben muy bien, asumieron un enorme riesgo reputacional. Y les estoy agradecido también por su posterior dedicación, su compromiso y su profesionalidad. Hay que tener en cuenta, en aquel entonces, hace 5 años y medio, que la composición y la actuación del Consejo era un elemento de referencia clave en aquellos días.
Y era un elemento de referencia clave su composición, porque en una organización que quiere cambiar, los cambios deben comenzar desde arriba. Es el paso necesario para ganarte la credibilidad. Y a eso obedeció, por ejemplo, que en la pléyade de filiales y subsidiarias que entonces tenía Bankia, se tomase la decisión, el Consejo tomase la decisión, de sustituir a todos los consejeros externos que teníamos en esas sociedades por ejecutivos de la Casa. Como consecuencia, 800 consejeros externos fueron cesados y nos ahorramos 7 millones de euros anuales en dietas. El trabajo de todos estos años nos ha permitido que hoy Bankia sea considerada por las agencias de proxy como una de las entidades de referencia en prácticas del gobierno corporativo. Este trabajo nos ha permitido que hoy Bankia sea uno de los 11 bancos europeos que han sido seleccionados en el Índice Mundial de Sostenibilidad del Dow Jones, en el cual hay 3 bancos españoles. Esto era para nosotros, y lo sigue siendo, un punto capital. La experiencia profesional, mi experiencia profesional a lo largo de toda la vida, me ha conducido a ser un profundo creyente en que el gobierno corporativo y la independencia de los consejeros es un clave para la sostenibilidad de un proyecto. Pues bien, si eso es así en la generalidad de las compañías, lo es mucho más en el caso de Bankia, donde un accionista, que además es el Estado, tiene 2/3 del capital. Pero el gobierno corporativo se debe basar, y con esto paso a la segunda línea de referencia, se debe basar en unos valores y en un código ético bien definido. El comité de dirección, en el periodo entre mayo y noviembre, y a pesar de la cantidad de líos que teníamos, le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a la definición de los principios y valores que queríamos que presidieran nuestra organización. Además de tiempo a la definición, le dedicamos entonces, y le seguimos dedicando, muchísimo tiempo a la comunicación a nuestros equipos de estos valores, con una idea, que es fijar un mensaje claro, y es que ningún resultado ni ningún objetivo pueden justificar la transgresión de nuestros principios, puede justificar la transgresión de nuestros valores. Esto ha sido y sigue siendo una constante para nosotros. Además, es que estos principios y valores, junto con el cambio de personas, fueron la referencia para establecer una clara línea de diferenciación entre el pasado y el futuro de Bankia. De hecho, nuestra primera comunicación a la sociedad, hoy precisamente hace 5 años, tenía 2 ideas. Por un lado, el reconocimiento de errores y, por otro lado, el primer mensaje, que era «empecemos por los principios». En base a lo anterior, y supuesto un gobierno corporativo excelente y supuesto un cuerpo de valores y de principios de cultura corporativa, en definitiva, un campo de trabajo prioritario para nosotros era el estado anímico de nuestro equipo. El equipo de Bankia, en mayo del año 2012, era una amalgama de 7 cajas diferentes, con culturas diferentes, que no tenían ninguna referencia común. Y estaba sometido, y lo recordarán ustedes, a una presión mediática y social sin precedentes. Yo creo que nunca he visto una cosa igual. Sirva una anécdota para ver cuál era nuestro nivel de autoestima en aquel momento. En los desayunos que tenía, entonces, y sigo teniendo, por cierto, con gente de la organización de distintos niveles, las personas que trabajaban en Madrid, en la Torre de Bankia, en Plaza Castilla, me decían que cuando cogían un taxi, le pedían al taxista que les condujera al intercambiador que está enfrente de Bankia. Y luego cruzaban, porque les daba vergüenza decir que les llevaran a Bankia, que trabajaban en Bankia. Eso y los permanentes rumores sobre la venta, el trofeo o la liquidación de nuestro banco, pues ese fue nuestro punto de partida. Ante esta situación, nuestros principios y nuestras actuaciones fueron y siguen siendo las siguientes. Los pilares siguen siendo los mismos. En primer lugar, teníamos que transmitir, y tenemos que transmitir permanentemente, realismo y transparencia. Realismo y transparencia, que significa tratar a la gente como adultos y no ocultar ni la situación que teníamos ni las duras medidas que el plan de reestructuración nos iba a exigir. De hecho, la primera información que nuestro equipo
tuvo sobre el plan de reestructuración se la di yo en aquella reunión a la que he hecho referencia anteriormente. Realismo y transparencia también ante el reto que teníamos por delante. Las ayudas nos habían hecho solventes, por supuesto que sí, pero era nuestra responsabilidad edificar un proyecto sostenible, que en definitiva significaba que era nuestra responsabilidad hacer de Bankia una entidad rentable. Y para ello compartimos nuestro plan y nuestros objetivos, porque, como he dicho anteriormente, el plan estratégico era de alguna manera nuestra llama de esperanza. Pero para que el realismo siguiera imperando, era necesario también dejar claro a todas y cada una de las personas de Bankia que el proceso de transformación no lo iba a hacer ningún líder salvador, que la responsabilidad era de cada una de las personas que trabajaba en Bankia, que cada uno de nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y nuestro trabajo, nos convertiríamos en nuestros salvadores. En definitiva, situar a las personas ante su responsabilidad. Y creo personalmente que esto es absolutamente clave. Y dada la situación, además, que estábamos viviendo, era necesario imprimir a todo esto un gran sentido de urgencia. Siempre, hoy también, hay que imprimir a las actuaciones un gran sentido de urgencia. Entonces, el sentido de urgencia era especialmente relevante por dos razones. Por un lado, porque en la concreción del cambio de valores hay que pasar de las ideas a la realidad. La gente no te tiene por qué creer si no lo ve, solo los hechos legitiman. Y por otro lado, sentíamos la urgencia de la implementación de los planes, porque las ideas están bien, pero solo la implementación transforma la realidad. Y nosotros necesitábamos quick wins para incrementar la autoestima de nuestra gente. Estos principios siguen siendo hoy válidos para todos nosotros, como lo sigue siendo para todas las personas del equipo de Bankia la idea de que nadie puede pedir a un colaborador o exigir a un colaborador algo que no está dispuesto a hacer, porque en definitiva solo el ejemplo legitima el liderazgo. La cuarta línea de trabajo, además del gobierno corporativo, los valores y el equipo, era y es de una importancia extraordinaria. Los clientes, que son en definitiva los que justifican y dan sentido a nuestros proyectos. Sin clientes no hay proyecto, no tendríamos resultados, ni hablaríamos de creación de valor, ni de sueldos, ni de empleos. Y he elegido hablar de los clientes en último lugar porque me permite explicar mejor la evolución de nuestra estrategia. Como ustedes se pueden imaginar, nuestros primeros tiempos, nuestros primeros meses, pues fueron tiempos en los que nuestro foco era un foco muy interno, muy de reestructuración. Nuestra relación con nuestros clientes era reactiva más que proactiva. Estábamos cerrando oficinas, teníamos abierto el tema de las preferentes, teníamos abierto las OPS. Y poco a poco, a lo largo de estos años, hemos ido cambiando de foco, hemos rediseñado e implementado multitud de cambios en nuestros sistemas de comercialización y hemos realizado grandes inversiones en tecnología. Pero quiero compartir con ustedes que en verano del año 2005 nos enfrentamos a un fuerte debate estratégico. Para entonces, en verano del año 2015, era absolutamente claro para nosotros que íbamos a cumplir todos los objetivos financieros de nuestro plan estratégico. Era bastante claro para nosotros que a finales del año íbamos a ser entre los grandes bancos españoles el banco más eficiente, más solvente y con mayor rentabilidad sobre fondos propios, situación que, por cierto, repetimos felizmente a finales del año 2016. Sin embargo, frente a estas buenas noticias, nosotros no estábamos satisfechos con la calidad que dábamos a nuestros clientes. Los índices de satisfacción de nuestra clientela nos parecían claramente insuficientes y la evolución, la dinámica de nuestra base de clientela era claramente átona. Decidimos, entonces, en verano del año 2015, que debíamos gestionar nuestro banco desde la base, desde la variable clave de la satisfacción de nuestros clientes. Y esto, como se pueden ustedes imaginar, representaba un enorme cambio. Y concluimos que debíamos, entonces, en verano, que debíamos definir un nuevo posicionamiento comercial. Pensamos que era necesario hacer un gran esfuerzo de escucha activa y nos pusimos a ello. En aquel tiempo hicimos más de 100.000 entrevistas. Hicimos más de 100 focus group y analizamos cientos de sugerencias y quejas que nos habían enviado nuestros clientes.
Los resultados de estas encuestas nos mostraron que los clientes lo que querían era un banco cercano, sencillo y transparente. Eso para nosotros no es un eslogan, eso es muy importante. Eso ha supuesto un cambio radical en la concepción de nuestros productos, de nuestros procesos e incluso de nuestra organización. Después del verano del año 2015 empezamos a trabajar en la construcción de este objetivo. El nuevo posicionamiento lo lanzamos el 11 de enero del año 2016. Es decir, tenemos ya la experiencia de 2 años de resultados. Y los resultados han sido ciertamente muy positivos. Los niveles de satisfacción de nuestros clientes se han incrementado y hoy está en máximos históricos. En consecuencia, la dinámica de nuestra base de clientela también se ha modificado de forma radical. Hoy, en el mundo de empresas, estamos teniendo crecimientos del 6% anual de nuestra base de clientela con financiación. Y en particulares estamos incrementando el número de clientes de forma muy significativa. En concreto, en el tercer trimestre del presente año hemos tenido como media mensual un incremento neto de clientes de 14.488 clientes. Y digo la cifra exacta porque todos y cada uno de ellos son muy importantes para nosotros. Esto es, en términos de posicionamiento, en definitiva, nuestra posición actual, nuestra situación actual, lo que constituye y lo que asienta la visión y las bases para la definición de la estrategia futura. Y esto me permite hilar con la segunda parte de mi presentación, es decir, hablar del futuro. Y cuando miramos al futuro, lo primero que podemos constatar es que estamos en un sector lleno de retos. Efectivamente, el sector bancario tiene retos tremendos, no solo en España, sino en Europa, retos tremendos en términos de rentabilidad y en términos de reputación. Retos que se producen, además, que se celebran en un entorno en el que hay fuerte presión de ingresos por unos tipos de interés negativos y en una economía que se está desapalancando y, por lo tanto, bajando el saldo de crédito. En un entorno en el que tenemos una regulación creciente y un marco competitivo que se ve amenazado por la entrada de nuevos jugadores como consecuencia de, por un lado, el cambio de hábitos de nuestros clientes, que de alguna manera se retroalimenta con la revolución tecnológica que estamos viviendo. Es cierto, son retos muy importantes, pero sin querer infravalorarlos, que no los quiero infravalorar en absoluto, personalmente prefiero estos retos a los que teníamos en el año 2012, a los que teníamos hace 5 años, donde la cuestión iba de supervivencia. Y es en este contexto donde nosotros tenemos que definir nuestra estrategia, nuestros objetivos y nuestras aspiraciones. Y para mí es evidente que Bankia ha acabado una etapa y está comenzando otra. El cambio ha sido progresivo a lo largo de estos años, pero de alguna manera se ha tangibilizado este año. Acabamos una etapa que podíamos llamarla una etapa de reestructuración, una historia de reestructuración, y comenzamos una etapa de crecimiento. Etapa en la que nuestro objetivo es mantener el liderazgo entre los grandes bancos españoles en términos de eficiencia, de solvencia y de rentabilidad sobre fondos propios. Quiero dejar constancia que en esta nueva etapa que ahora comenzamos hay 2 aspectos que van a seguir dirigiendo nuestra actuación. En primer lugar, seguiremos trabajando en la mejora de nuestra reputación. Y eso pasa necesariamente por la permanente mejora de nuestro gobierno corporativo y el asentamiento de nuestros principios y de nuestros valores. En segundo lugar, además del trabajo sobre la reputación, tenemos que continuar con esa referencia de que el nivel de satisfacción de clientes es la variable más importante dentro de nuestra gestión. Y eso nos obliga a mantener una escucha activa y dedicar inversiones crecientes al conocimiento de las necesidades de nuestra clientela. Sobre estos 2 ejes, en esta nueva etapa creo que tenemos 3 motores de crecimiento muy relevantes. En primer lugar, el primer motor de crecimiento es aprovechar las enormes oportunidades que se derivan de los crecimientos de las bases de clientela a los que antes he hecho referencia. Ello nos debe seguir permitiendo incrementar nuestra cuota de mercado en el mundo de las empresas, en el mundo del consumo y en el mundo de los productos de valor añadido. Esta es una condición absolutamente indispensable para la mejora de nuestra rentabilidad. Esto no es nuevo, esto ya era una prioridad en el año 2012. La diferencia es que ahora sabemos
que lo sabemos hacer y sabemos cómo hacerlo. El segundo motor de nuestro crecimiento, es que a finales de este año nos liberamos de las ataduras y limitaciones que nos impuso el plan de reestructuración. El plan de reestructuración nos impuso una serie de ataduras y limitaciones a cambio de la inyección de capital. A partir del 1 de enero, por tanto, estaremos en pie de igualdad con todos nuestros competidores. Y esto nos permitirá, por un lado, una mayor flexibilidad en nuestra gestión y, por otro, abrir nuevas líneas de actividad. Nuevas líneas de actividad, por ejemplo, en la financiación del promotor inmobiliario, nuevas líneas de actividad en el mercado de capitales o en el mundo de las grandes empresas. El tercer motor de crecimiento, además del crecimiento de la base de clientela y que estamos finalizando el plan de reestructuración, es el crecimiento no orgánico, porque el final del plan de reestructuración nos abre también esta vía. Ya el próximo año integraremos a BMN, cuyo presidente, por cierto, está por aquí, y personalmente tengo que decir que estoy muy satisfecho de cómo está evolucionando el proceso y creo que vamos a cumplir con todos los calendarios que hemos ido dando a conocer. En Bankia tenemos una demostrada capacidad de integración y de generación de sinergias y espero que con esta operación confirmemos realmente estas habilidades. Estos tres son los motores de nuestro crecimiento. ¿A qué velocidad van a ir estos motores? ¿A qué velocidad vamos a conseguir que estos motores funcionen? Bueno, pues eso va a depender de nuestra habilidad en la gestión de las dos variables clave para el futuro de nuestro negocio: la tecnología y las personas. Para nosotros, la tecnología es una enorme oportunidad. La tecnología es un gran instrumento para mejorar nuestra eficiencia y dar un excelente servicio a los clientes. La tecnología, en definitiva, nos ayuda a entender mejor a los clientes y a servirles mejor. En tecnología seguiremos invirtiendo fuertemente como lo hemos hecho hasta ahora. Y nuestra inversión, quiero dejarlo claro, será guiada por los principios de pragmatismo y rentabilidad. Sabemos, además, que para sacar el máximo provecho de la tecnología, de las posibilidades que da la tecnología, tenemos que huir de los dogmatismos y lo que nos tenemos que concentrar es en escuchar a los clientes. La tecnología es un medio, porque el fin es la satisfacción de los clientes. Y nuestro deber como gestores es desarrollar una organización, en nuestro caso, enormemente flexible, que sea capaz de responder con gran rapidez a los cambios que se están produciendo y que los clientes nos están requiriendo, en unas condiciones en las cuales yo entiendo que la multicanalidad debe ser la base de nuestra ventaja competitiva. Pero dicho todo esto, la clave más determinante del futuro de Bankia va a seguir siendo la misma que ha sido en el pasado, que son las personas. Cuando a mí me preguntan, y seguro que algunos de ustedes me han oído alguna vez, ¿cuál es la razón de la transformación de Bankia? Yo suelo decir que la transformación de Bankia, por supuesto, tenía dos elementos necesarios. Uno, la ayuda de los contribuyentes, a los cuales les estamos muy agradecidos, que son la inyección de capital, y, en segundo lugar, la confianza de nuestros clientes. Sin estas dos condiciones necesarias, nunca nada hubiera sido posible. Pero dicho eso, además de eso, la siguiente cuestión absolutamente fundamental para entender la transformación de Bankia es la transformación anímica del equipo de Bankia. Un equipo que, lo he dicho muchas veces, vimos el abismo y además vimos el color del abismo y vimos que el abismo tenía un color tremendo, tenía un color negro. Y como consecuencia de eso, un equipo que asumió la responsabilidad y el convencimiento de que cada uno de nosotros teníamos la responsabilidad de sacar adelante este proyecto. Y cuando empezamos a alcanzar los primeros éxitos, nos sentimos protagonistas del proyecto, porque este proyecto, es de todas y cada una de las personas que trabajamos en Bankia. Y esto, en definitiva, es lo que genera espíritu de pertenencia. Esto es lo que genera orgullo de pertenencia. Los resultados nos han dado autoconfianza, por supuesto que sí, pero sobre todo nos han generado un gran orgullo de pertenencia. Orgullo de pertenecer a un equipo que está desarrollando un gran proyecto, que cada uno de nosotros, además, lo consideramos como propio. Y, por tanto, mantener esta transformación anímica es el principal reto con el que nos enfrentamos en Bankia.
Desde luego, para mí, personalmente, es lo más importante. Una transformación anímica cuyas características deben ir evolucionando, como va evolucionando la historia de Bankia, pero que es clave porque es la base de nuestro éxito. Para lograrlo, y con esto acabo, creo que las personas que trabajamos en Bankia, también, como he dicho en múltiples ocasiones, tenemos un plus de motivación. Todos ustedes están trabajando en proyectos profesionales muy interesantes, por supuesto que sí. Bankia es un proyecto profesionalmente muy interesante, pero además es un proyecto en el cual nosotros tenemos un plus de motivación porque es un proyecto que tiene un tremendo impacto social. En la medida en que nosotros vayamos consiguiendo y vamos consiguiendo los resultados y el cumplimiento de los objetivos que nos estamos marcando, habremos correspondido a la confianza que los clientes depositaron en nosotros, incluso en los peores momentos. Estaremos contribuyendo a la devolución de ayudas que los contribuyentes nos concedieron. Y con toda humildad estaremos ayudando a la mejora de la imagen internacional del sistema bancario español y, en definitiva, a la reputación exterior de nuestro país. Y a este empeño seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo. Yo hoy les puedo asegurar que por falta de ilusión, ambición, compromiso, trabajo y ganas, esto no va a quedar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. El señor ministro tiene que ausentarse, como es lógico, por su agenda. Pues empezamos por las preguntas. Un momento. Que las hay unas cuantas, ¿eh? Luis Ardura le dice que el mercado espera la colocación de acciones del FROB en Bankia, dado el anuncio que ha habido, y parece que la cotización puede estar penalizada en la bolsa por el hecho de que no se realice la colocación. Bankia, sigue diciendo, es este año el banco del IBEX que peor comportamiento bursátil tiene pese a su buena evolución, y muchos piensan que haber anunciado la colocación y retrasarla tiene mucho que ver en ese mal comportamiento de la bolsa. ¿Tengo que responder? Sí, si le parece bien. No, por saber si eran comentarios o... Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que depende un poco los periodos que uno tome. Realmente, cuando uno toma el periodo desde la inyección de capital real que se produjo en Bankia, que fue en el año 2013, desde entonces a hoy, Bankia está teniendo el mejor comportamiento dentro de los bancos, de los grandes bancos cotizados españoles. Es cierto que durante el presente año estamos teniendo presiones en nuestra cotización. Estas presiones vienen derivadas, yo creo que de dos cuestiones. Por un lado, porque el mercado entiende, para lo bueno y para lo malo, que un retraso en los crecimientos de tipos de interés pues va a afectar a nuestros resultados. Digo para lo bueno o para lo malo, porque cuando empieza a descontar que los tipos de interés van a subir, lógicamente va a afectar de forma muy positiva a la cotización. Y, en segundo lugar, por la privatización. El mercado conoce, y por lo tanto da lo mismo que se hable de ello, se manifieste, se hagan manifestaciones o no se hagan manifestaciones, el mercado lo conoce perfectamente. El mercado conoce perfectamente que el FROB tiene el mandato de privatizar el 100% de Bankia antes del 31 del 12 del año 2019. Esa es la ley, ese es el mandato que tiene el FROB y, por lo tanto, el mercado está esperando lo que los banqueros de inversión suelen llamar eventos de liquidez. Y como consecuencia de eso, y perdonen el anglicismo, el mercado está pues bajo un overhang, está esperando que este momento de la privatización se produzca. Eso nos va a acompañar a lo largo de los próximos meses y yo estoy convencido que en el momento en que se den los primeros pasos en términos de la privatización, pues el mercado va a reaccionar muy positivamente. Esa es mi opinión. El profesor Tamames dice, usted ha hablado de motores de crecimiento. Unicaja está pendiente de una posible fusión con un banco, creo que catalán, sigue diciendo el señor Tamames.
¿Va a entrar en liza Bankia para dar un gran salto y convertirse en uno de los 3 o 4 grandes en la industria bancaria española? Le dice, ya sé que es una pregunta de no fácil contestación. Ana Betanzos dice, ¿se ve Bankia como un consolidador del sector? La presidenta del Consejo de Supervisión Bancario Europeo, Danielle Nouy, dijo en Madrid hace poco que el sector necesita consolidación en España y en Europa. ¿Podría pensar Bankia en Ibercaja, en Liberbank o en Unicaja? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al profesor Tamames por la información de Unicaja con el Banco Catalán. Se lo agradezco, luego profundizamos. Vamos a ver, yo lo que creo es que en estos momentos, a mí me parece que la situación de Bankia es una situación en la cual nosotros estamos cerrando la operación con BMN, es una operación que esperamos cerrarla a finales de año, cerrarla legalmente, luego hay que integrar el banco. Esta operación nos va a permitir ser claramente el cuarto jugador de España, que es un tamaño que nosotros consideramos un tamaño suficiente y bueno para competir. Estamos trabajando en BMN, bastante trabajo tenemos con BMN y, por lo tanto, el foco de nuestra atención es BMN. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice, mientras estaban reestructurando ustedes, otros bancos han estado trabajando en el posicionamiento digital de la nueva banca. ¿No llevan un cierto retraso en digitalización? ¿Cree que son atractivos para atraer los perfiles tecnológicos que requieren? Esa es una buena cuestión. Realmente la cuestión de lo que es todo el mundo de la digitalización y compatibilizar la reestructuración con la digitalización es un aspecto que me parece muy relevante. Tengo que decir que nosotros terminamos el proceso de reestructuración en Bankia, nosotros concentramos todo el proceso de reestructuración, teníamos 3 años, pero decidimos concentrarlo en el año 2013. Toda la reducción, el grueso de la reducción de nuestra plantilla y toda la reducción de nuestras oficinas se concentraron en el año 2013. Y eso tenía 2 motivaciones. En primer lugar, es imposible gestionar un proyecto en el cual la gente sabe que va a tener un tercio de la plantilla, va a tener que salir y gestionar esa incertidumbre es absolutamente imposible. Hay que clarificar el futuro del proyecto y ese era uno de los objetivos por los cuales decidimos hacer todo en el año 2013. Y la segunda razón por la cual decidimos hacer todo en el año 2013 es porque entendíamos que era necesario acabar rápidamente con la fase de reestructuración y empezar a mirar al futuro. Nosotros en verano del año 2014 abrimos una carpeta, abrimos un plan claramente enfocado a la digitalización de Bankia, a la multicanalidad de Bankia. Digitalización que la veíamos desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de los clientes. Y los clientes, a su vez, desde 2 puntos de vista. Cómo jugar con todas las técnicas de Big Data para conocer mejor el comportamiento de nuestros clientes y, a partir de ahí, cómo mejorar el interface con nuestros clientes. Durante estos 3 años y medio, creo que hemos avanzado de forma extraordinaria. Y creo que cualquier persona que haga el análisis de cuál es nuestra oferta en términos de digitalización hoy con la de nuestros competidores, pues creo que nosotros estamos en una situación que creo que es muy favorable. Y dicho eso, en estos momentos nosotros estamos viendo, y además tenemos la constancia en los entre 6 y 12 últimos meses, que estamos haciendo además una política de atraer talento de estas características, estamos viendo que Bankia hoy tiene un gran atractivo para este tipo de gente. Santiago Toledo le pregunta, ¿qué puede decirnos de la regulación de empleo consecuencia de la fusión de BMN? ¿Serán 2.000 y pico empleos los afectados? ¿Cómo van las conversaciones con los sindicatos? David Fernández, de Radio Nacional de España, dice, cerrada la etapa de reestructuración, esto se lo voy a preguntar después porque es muy interesante. Se me ha cruzado. Está bien. Dentro de ese crecimiento orgánico que se plantea, además de BMN, ¿tiene usted en mente una fusión con otra entidad española, por ejemplo, con bancos medianos como el Sabadell?
son dos cuestiones distintas, me parece. La primera es sobre el tema del empleo, el impacto del empleo, etcétera. Bueno, han salido algunas cifras que desde luego no sé de dónde han salido y desde luego nosotros no las hemos dado. Eso es lo primero que quiero decir, porque sobre el posible impacto en términos de personas o en términos de oficinas, de la fusión con BMN, estamos trabajando en estos momentos, estamos cerrando los números y cómo enfrentarnos a ellos. Y desde luego los primeros que van a conocer los resultados de estos análisis y además para contrastarlo va a ser nuestra gente, es decir, nuestro equipo y los representantes de los trabajadores. Ellos van a ser los primeros. Y desde luego en estos momentos no tenemos cerrado, por lo tanto, planes en ese sentido. Estamos muy avanzados, pero todavía tenemos algunas semanas para seguir trabajando. E insisto, los primeros que lo van a conocer son nuestra gente y nuestro equipo. Respecto al siguiente tema de fusiones, la verdad es que, como he dicho anteriormente, nosotros no tenemos ningún plan de fusión en estos momentos. Por simplificar, vamos. Bueno, pues seguimos. Carlos Vivildos dice, en relación con lo que ya se ha venido comentando, ¿no le da pena no haberse quedado con el Banco Popular, no ya por 0 euros, sino por menos de 2.000 millones de euros? Por menos 2.000 millones de euros. Que es la dote que se dice que recibió el Santander. Sí, bueno, hacer los números desde fuera es fácil, ¿no? Luego hay que gestionarlo. Luego, yo tengo un gran respeto por la decisión que tomó el Banco Santander. Pero hablando con total sinceridad, ahora que estamos aquí en Petit Comité, la verdad es que efectivamente el Banco Popular era un banco extraordinariamente complementario con Bankia. Lo he dicho muchas veces y realmente yo creo que era así. No tanto por razones geográficas como por razones de segmentos. Bankia está más especializado, aunque últimamente llevamos ya 4 años trabajando en el mundo de la empresa, pero claramente el Banco Popular tenía un sesgo mayor al mundo de la empresa y nosotros teníamos una potencia y tenemos una potencia muy, muy grande en el mundo de particulares y, por lo tanto, pues cuando uno analizaba esta operación desde el punto de vista, digamos, técnico, desde el punto de vista de lógica industrial, esta lógica industrial era clara, lo he dicho y no lo voy a desmentir. Es más, nosotros analizamos el Banco Popular y lo analizamos con profundidad. Lo que ocurría, y lo que ocurrió y al final fue a la conclusión que llegamos, es que era una operación con un gran riesgo de implementación para Bankia. ¿Por qué? Pues porque el Banco Popular tenía un tamaño muy relevante respecto al tamaño de Bankia. Tenía unos requerimientos y unas exigencias en términos de financiación, de incrementos de capital, que para el tamaño de Bankia pues no cuadraba. Y en consecuencia, pues lógicamente vimos la oportunidad, tiene lógica industrial, pero en nuestra estrategia pues realmente no pudimos dar el paso adelante porque, insisto, tenía un riesgo de implementación por razones de tamaño que nosotros no podíamos asumir. No podíamos asumir, cometer un error que echara por tierra todo lo que habíamos trabajado a lo largo de estos años. Carles Castelnou, de TV3, dice usted que el gobierno corporativo y sus valores han sido claves para la actual situación de Bankia. ¿Qué peso tuvo en su crisis el gobierno corporativo y los valores en la época del señor Rato? Bueno, yo no hablaría solo del señor Rato, ¿no? Bankia a mí me parece que es, y lo he dicho antes, es la combinación de siete cajas y cuando uno analiza, no en el caso de una caja concreta, sino las cajas que tuvieron problemas, porque, ojo, hubo cajas que lo hicieron muy bien, pero las cajas que tuvieron problemas, pues la verdad es que cuando uno analiza qué está detrás de esos problemas, pues a mí me parece que hay fundamentalmente un tema de gobierno corporativo y de profesionalidad. La combinación de un gobierno corporativo débil y una falta de profesionalidad en los consejos y en las direcciones ejecutivas de esas entidades son las que justifican
el desarrollo que ellas han tenido. En mi opinión, eso es muy claro. Luis Font dice, ¿cómo han vivido y vive en Bankia usted y su equipo directivo el proceso de independencia en Cataluña? ¿Cree que va a ser irreversible el efecto negativo sobre la economía del conjunto del Estado? ¿Podría decirnos de qué forma, con qué cifras Bankia se ha beneficiado de las cuentas perdidas por la Caixa y el Sabadell? En su caso. Vamos a ver, cuando uno analiza lo que ha ocurrido en estos meses en Cataluña y con independencia de los considerandos políticos y concentrándome en los aspectos más económicos, hablaría de dos cuestiones. Por un lado, el impacto en el sistema financiero, y yo quiero dejar claro que efectivamente hubo un impacto, es evidente, y todos lo hemos reconocido, un impacto durante la primera parte del mes de octubre, pero yo diría que fue un impacto de 6-7 días, no más, y que desde entonces hemos entrado en un proceso de normalización, y yo creo que la noticia que hay que enfatizar es que estamos en un proceso de normalización y, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del sistema financiero, digamos, la resaca de los acontecimientos que vivimos en Cataluña es prácticamente cero, está totalmente normalizado y creo que es una gran noticia para todos. Y respecto al impacto en la economía de Cataluña, vamos a ver, yo la semana pasada estaba en Valencia, le estaba presentando Funcas pues su análisis y sus previsiones para el año próximo en términos de crecimiento de las comunidades autónomas. Estuvieron comentando las previsiones para Cataluña, son públicas. A mí me parece que hablar de cuál va a ser el impacto final es muy complicado. Es muy complicado porque estamos en un shock de incertidumbre y, en consecuencia, un shock de incertidumbre, como su propio nombre indica, es muy difícil saber cuál va a ser el impacto final. El impacto final de esta situación, además, yo creo que no está escrito. A mí me parece que decir cuál va a ser el impacto en la economía española o en la economía catalana creo que no está escrito, lo tenemos que escribir en los próximos meses. ¿Y por qué digo eso? Digo porque esto va a depender de la reversibilidad y del tiempo que se mantenga, digamos, la incertidumbre de la situación catalana. En la medida en la que después de las elecciones se tenga una reacción clara de dar seguridad jurídica a los agentes económicos y esto sea rápido, yo creo que el proceso será reversible y, por lo tanto, el impacto en la economía será muchísimo más matizado. Si, por contraposición, se mantiene pues una situación compleja, poco definida, pues acontecimientos y decisiones que pueden ser reversibles pasarán a ser irreversibles y el impacto será más importante. Quiero pensar, y además yo de natural soy optimista, quiero pensar que con la ayuda de todos esto se clarifique, se aclare en el periodo más corto posible y que, en consecuencia, los impactos sean relativamente moderados y la reversibilidad de las decisiones sea una constante. Esa es mi opinión, pero el futuro, ¿cuál va a ser el impacto? No está escrito. Dependerá de cómo nos comportemos en los próximos meses. Eduardo Segovia, del Confidencial, le pregunta cómo se explica que, a pesar del traspaso al Sareb, Bankia siga estando entre las entidades con mayor morosidad. También hay otra pregunta de Luis Legorburu que dice: los activos dudosos siguen considerándose un problema en los bancos de la zona euro y eso genera desconfianza hacia la banca en general. ¿No es hora ya de ser transparentes y que se sepa qué activos dudosos tiene cada entidad en lugar de sembrar una duda genérica sobre todos los bancos? Respecto a la segunda cuestión, no sé, aquí cada uno tiene que contar lo suyo, ¿verdad? Nosotros somos absolutamente claros y no creo que el mercado tenga ningún tipo de dudas sobre la calidad de activos de Bankia. Vamos, estoy convencido, bueno, convencido no, es seguro que no la tiene. Respecto a la primera cuestión, vamos a ver, me gustaría dejarlo claro. Realmente el traspaso que nosotros hicimos fue fundamentalmente de activos adjudicados a la Sareb.
ese fue realmente el traspaso que nosotros hicimos. Y esa es la razón por la cual, en términos, digamos, de activos adjudicados, Bankia tiene un nivel muy bajo. Nosotros tenemos el volumen de nuestros activos adjudicados, no les quiero llenar con cifras, pero respecto al total de nuestros activos es como del 1,4, 1,5%. Son activos, además, que los estamos reduciendo a una velocidad importante, como a un 20% del stock vendemos cada año, y ciertamente, como consecuencia del paso de la Sareb a la Sareb, realmente nosotros, en términos, insisto, de activos adjudicados, tenemos un nivel muy bajo y mucho más bajo que el de nuestros competidores. Respecto a la mora, digamos, a lo que es el ratio de mora, el ratio de mora, a la hora de analizarlo, hay que analizarlo desde una doble perspectiva. Por un lado, el ratio de mora y, por otro lado, la cobertura de la mora. Y una de las razones por las cuales el mercado está muy tranquilo con Bankia y nos considera extraordinariamente solventes es porque sabe que tenemos las mayores coberturas de los bancos españoles. Pablo Pérez, de Onda Madrid, le pregunta por su valoración respecto de las críticas relativas al trabajo de los inspectores del Banco de España en Bankia. Bueno, los inspectores del Banco de España hicieron, me imagino que se refiere al informe de los peritos, a petición del instructor del caso de la salida, el caso que ahora está entrando ya en las fases finales, que ha entrado ya, en definitiva, en la fase final de instrucción. Hicieron unos trabajos para el instructor, el instructor los solicitó, son trabajos que se produjeron y se celebraron en sede judicial y nosotros no acostumbramos a hablar sobre cuestiones que se celebran en sedes judiciales y, por lo tanto, prefiero no comentar. Prefiero porque es nuestra política, no comentamos cuestiones relativas a decisiones en los tribunales o en sede judicial. Marta Pastor, directora del programa Ellas Pueden, de Radio Nacional, dice: usted ha dicho en su exposición que han creado un Consejo de Administración modélico. ¿Verdaderamente cree usted que un Consejo de Administración compuesto por 9 hombres y una sola mujer es verdaderamente modélico? Es una buena cuestión, estoy muy de acuerdo, hay que mejorarlo, estamos en ello. Y estamos en ello en el corto plazo. En el corto plazo. ¿A quién va a echar usted? No lo sé. No es una decisión mía, es del Consejo. En ello están. Pablo Ruiz le pregunta si está usted comprometido en la devolución de las ayudas públicas en su totalidad y si cree que le dejarán hacerlo desde el Gobierno. Bueno, el Gobierno seguro que sí, porque estarían encantados, ¿no? Pero yo, por supuesto, vamos a ver, nosotros cuando hablamos de las ayudas públicas, yo lo dije desde el primer día. Me acuerdo muy bien aquella rueda de prensa que celebramos en noviembre del año 2012. Me acuerdo también otra que habíamos tenido en mayo del año 2012 y nosotros dijimos, y yo personalmente dije que además que me iba a dejar la piel, que teníamos que trabajar y que íbamos a trabajar para la devolución de las ayudas públicas. Y en ello estamos, siendo conscientes que la devolución total de las ayudas públicas no es un tema que dependa solo de los gestores de Bankia. La devolución de las ayudas públicas, el nivel de devolución de las ayudas públicas depende mucho del precio que el mercado le dé al sector financiero. Si el mercado le da un precio al sector financiero muy alto, lógicamente todos los bancos tendrán una gran cotización y, por lo tanto, la responsabilidad de los gestores de Bankia es que en esta referencia o en esta comparación con nuestros competidores nosotros creemos más valor, pero el mercado es el que te marca el nivel de la marea. Si la marea es muy alta, la devolución de las ayudas públicas será superior. Si por contraposición el mercado le da un precio al sector financiero más bajo, pues lógicamente la devolución de ayudas va a ser más compleja. Dicho eso, a mí me gustaría hacer una referencia. Yo ayer publiqué en el blog de Bankia una reflexión sobre el rescate de Bankia, que por cierto no fue una decisión que tomamos nosotros, que tomé yo, o sea que no la tomé yo, pero era una reflexión dejando claro, digamos, dos cosas, ¿no? Por un lado, que Bankia, y lo ha dicho el ministro,
se rescató los bancos, vamos, las antiguas cajas se rescataron para defender a las personas, para defender a los depositantes y, en segundo lugar, dejando claro también que cuando uno analiza las alternativas que había a ese rescate, las alternativas eran mucho peores que el rescate, pase lo que pase al final con la devolución de ayudas. Eran mucho peores en términos de estabilidad del sistema y eran mucho peores en términos económicos. No me voy a extender, el que tenga interés puede ir al blog de Bankia, donde lo explico con profundidad. Santiago Domínguez le pregunta si tiene sentido que los tipos de interés sigan en negativo cuando la zona euro está creciendo al 2,5% y se dice que puede llegar a crecer al 3%. ¿No es el momento, le pregunta, de salir de los tipos de interés negativos que tanto daño hacen a la banca? También Martín, en relación con este mismo tema, dice: los bancos europeos tienen más de 600.000 millones de euros en el BCE al tipo negativo del 0,4%, es decir, pagando el 0,4% por tener esos depósitos. ¿Cómo es posible que la banca europea no encuentre una forma de utilizar ese dinero prestando a las empresas si la economía de la zona euro crece al 2,5%? Empezando por el segundo tema, porque el mercado tiene dos componentes, la oferta y la demanda. Y desde ese punto de vista no solo es un tema de oferta, sino también de demanda de crédito. Y desde esa perspectiva pensemos lo que está pasando en el modelo de crecimiento de la economía española. La economía española, tradicionalmente, cuando uno analiza con una cierta perspectiva histórica los ciclos de crecimiento de la economía española había una tremenda correlación entre la evolución del PIB y la evolución del endeudamiento de los agentes privados. Cuando la economía española crecía, los agentes privados se endeudaban y, de hecho, esa era una de las razones, y la otra era las cuentas exteriores, pero esa era una de las razones por las cuales muchos procesos de crecimiento se vieron frenados. Por contraposición, en este proceso que estamos viviendo, y creo que es sanísimo para la economía española, estamos viviendo un proceso de crecimiento muy notable del PIB, con creación de empleo, y al mismo tiempo con un proceso de desapalancamiento. Un proceso de desapalancamiento de las familias y un proceso de desapalancamiento de las empresas. Y yo creo que eso es un tema muy sano. Y eso justifica perfectamente que se pueda dar un crecimiento y que no haya demanda de crédito. Creo que ese proceso, ese periodo de desapalancamiento, en el caso de la economía española, está llegando al final. Y creo que el próximo año ya empezaremos a ver un claro punto, bueno, ya hemos visto el punto de inflexión, pero yo creo que a lo largo del año 2018 veremos evolución positiva de saldos de crédito. Respecto al tema de los tipos de interés y la evolución, bueno, yo parto de la base que creo que el Banco Central Europeo, y lo quiero dejar muy claro porque además tuvo mucha influencia en Bankia, el Banco Central Europeo y Mario Draghi han hecho un trabajo sensacional en todos estos años. Cuando uno ve los tipos de interés tan bajos a lo largo de estos años, es verdad que ha afectado a nuestra línea de ingresos, pero también es verdad que es lo que ha permitido que la economía europea creciera, que la economía española creciera, y eso lo que nos ha permitido es mejorar la calidad de nuestros activos, reducir nuestras provisiones de mora. Y eso es lo que ha ocurrido en estos años, es decir, los tipos de interés bajos pues han tenido una incidencia negativa por un lado, pero positiva por otro. Claro, ahora estamos en una situación, yo creo que ya han pasado, hemos hecho antes la excursión por el túnel del tiempo, han pasado 5 años y la cuestión es que estamos en un momento de inflexión de la política monetaria. Efectivamente, es que hoy no estamos en tipos de interés bajos, es que estamos en tipos de interés negativos, eso es lo anómalo. Y desde luego yo creo que todos estamos pues analizando si se producen burbujas, si no se están produciendo burbujas. Creo que en general, incluyendo el Banco Central Europeo, es evidente que todos somos conscientes de que se tiene que flexibilizar, bueno, que tiene que no flexibilizarse, sino que cambiar la política monetaria. El Banco Central Europeo ha dado los primeros pasos y aquí es una cuestión de tiempos. A mí me parece que una economía como la europea, que está creciendo y está creciendo fuertemente,
pues la verdad es que sí creo que los tipos de interés, bueno, pues se tienen que adecuar a esa situación. ¿A qué ritmo? Pues bueno, esto siempre es discutible. Desde el punto de vista de la banca, hombre, para nosotros, en la medida en que los tipos de interés suban, pues tienen un gran efecto. Voy a compartir con ustedes una cifra. 50 puntos básicos de crecimiento de los tipos de interés, 50 puntos básicos, significarían para Bankia un impacto en los beneficios de 250 millones de euros. 250, para que sea una idea, es como el 20%, un 20% de crecimiento de nuestro beneficio. Y, por lo tanto, pues a nosotros nos hace ilusión que suban los tipos de interés, pero comprendo que el Banco Central Europeo tiene que mirar también a todos los lados. Pero es indudable que estamos al final del túnel. Estamos al final del túnel, un túnel que nos ha tenido en tipos de interés muy bajos, que ha tenido la parte positiva que antes he comentado, pero cuando uno mira al futuro, pues en algún momento del año 18 o a principios del año 19 veremos un cambio en la política monetaria desde la perspectiva de tipos de interés y espero que eso lo adelante el mercado. Tengo que decirle que hay bastantes asistentes a este desayuno muy preocupados por su futuro. Le voy a contar algunas cosas de las que dicen. David Fernández, de Radio Nacional de España, dice: cerrada la etapa de reestructuración, ¿cuánto tiempo se ve como presidente de Bankia? También le preguntan qué va a hacer los próximos meses, años, si se queda en Bankia y cuáles son las hojas de ruta y de prioridades. Pablo Ferrer, de Hispanidad.com, dice: los presidentes de Banca deben retirarse a alguna edad. ¿A cuál? El BCE quiere presidentes ejecutivos y el del Banco de España. Aurora Domínguez dice: está justamente orgulloso de los resultados conseguidos estos 5 años. ¿Qué se plantea usted hacer en el futuro? ¿Va a dejar paso a un nuevo presidente o presidenta o hará caso a sus consejeros y directores actuales que le piden que siga? Y José Luis Heras Ceremín, de El Mundo Financiero, le pregunta si dice que hoy se esperaba un compromiso suyo de continuidad al frente de Bankia. ¿Lo hay? ¿Hasta cuándo? ¿Con el mismo equipo? ¿Hay un sucesor previsto? Bueno, yo cumplo con mi obligación, más o menos. Sobre mi futuro, alguna vez lo he comentado, ¿no? Cuando yo me incorporé a Bankia, y además, y eso es predicable, creo, de las otras 3 personas, de Amalia, Pepe y Antonio, que están hoy aquí, cuando yo me incorporé a Bankia, me incorporé porque me parecía que era una responsabilidad social que tenía que asumir. Yo creo que lo ha comentado también el ministro, la verdad es que estábamos en una situación en la cual la economía española estaba muy lastrada y, sobre todo, desde el punto de vista de imagen del mercado, no una imagen etérea, sino el impacto en el mercado por el sistema financiero, y dentro de ese sistema financiero Bankia era un gravísimo problema. Y yo lo digo también con toda honestidad, yo a lo largo de mi vida afortunadamente he sido un privilegiado y además, y por lo tanto, cuando uno se enfrenta ante la posibilidad, la alternativa de poder servir o hacer un servicio a la sociedad en la que has vivido, a tu país, pues no puede decir que no. Y desde ese punto, esa fue la razón por la cual yo me incorporé a Bankia. Dicho eso, a lo largo de los años, han ido transcurriendo los años, he ido conociendo al equipo de Bankia y yo estoy pues muy comprometido. He pasado 5 años muy intensos y estoy tremendamente comprometido con el equipo de Bankia. Y, por lo tanto, mi compromiso con el proyecto de Bankia es total. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues yo estoy, como dicen en Latinoamérica, a la orden. Quiere decir que yo estaré comprometido con el proyecto de Bankia, totalmente comprometido, hasta que los accionistas y el Consejo de Administración pues entienda que eso es lo que hay que hacer. Y ese va a ser mi comportamiento. Desde luego no espero batir ningún récord de mantenerme en Bankia, ni récord de los años, ni por los años, digamos, de estancia, ni por los años biológicos. En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy por doña Teresa Quirós, de Asisa, representada por el doctor José Abad, cierra el acto don José Luis Garcés. Bueno,
Quería agradecer, en nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de BTE, la presencia tanto de tu presencia, José Ignacio, como la de Luis de Guindos en este evento. Yo creo que constituís claramente dos historias de éxito, una en el ámbito público y otra en el ámbito privado, de las que todos nos sentimos absolutamente orgullosos y bueno, esperamos que siga así, por el bien de todos. Muchísimas gracias.